Buenos días, hermanos. Antes de iniciar, vamos a cantar una alabanza. Alabanza número 307. Alabanza número 307. A solas al huerto yo voy. Vamos a cantar juntos. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, inquietud y paz, con ellos estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y en el canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y en el canto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y en el canto de hallo en él allí, con nadie tener podré. Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar las recitaciones de esta semana. La semana pasada, 4 de octubre, es sobre la comunión y la vamos a memorizar 2 veces juntos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 9. De nuevo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 9. Esta semana 11 de octubre también es sobre la comunión y al igual la vamos a memorizar 2 veces juntos. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. De nuevo, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9. Próxima semana 18 de octubre también es sobre la comunión y esta la vamos a leer juntos una vez. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Gracias. Vamos a dar pase al coro de la iglesia. Hola, buenos días, hermanos. Vamos a orar juntos para empezar. Dios Padre, que nos amas, te damos gracias por habernos guiado a estar ante ti, por habernos amado primero cuando no sabíamos y por enviar a Jesucristo nuestro Señor, por perdonar eternamente nuestros pecados por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Te damos gracias porque no seremos condenados gracias a tu amor y gracia tan grande. También te damos gracias por habernos hecho vivir en la iglesia siendo guiado por el Señor. Guíanos para que por medio de este tiempo precioso podamos adorarte a ti, que nos has dado el amor y la gracia, y que podamos llevar frutos a través de nuestra vida. Ayúdanos a que podamos crecer correctamente en el Señor. Guía para que el tiempo que queda en nuestra carne sea solamente para tu gloria.
También te pedimos que nos ayudes y que obres para que podamos testificar de este evangelio tan precioso a nuestros amados familiares, amigos y vecinos. Ahora toda la región de Chile está sufriendo por coronavirus. Esperamos tu guía para que el país se establezca lo antes posible. Y te oramos que cuides y protejas a todos los cristianos salvos para que ninguno de nosotros sea infectado por coronavirus. Y ayúdanos a poder guardar nuestra fe firmemente, aunque estemos en la situación difícil. Guía para que las personas puedan buscar a Dios con el corazón humilde mediante este tiempo. Y te pedimos tu guía para que esta ocasión se muestre fuertemente en la obra de salvación en este país, Chile. Especialmente próxima semana tenemos el seminario de la Biblia por online de Distrito 4. Ayuda para que muchas almas sean guiadas a fin de que todas reciban la salvación y que también podamos llevar mucho fruto a través del seminario por nuestra oración, sacrificio y esfuerzo. Hoy el santo día del Señor, nos hemos reunido ante ti para meditar tu palabra y aprender tu enseñanza. Ayuda para que tu palabra testificada sea sembrada en el espíritu de cada uno. Y guía para que cada palabra se convierta en el alimento necesario para cada uno. Si hay algunos pecados ocultos, te pedimos ayuda para que en este tiempo podamos quitarlos reflexionando a través de esa palabra. Hay algunos miembros que no han podido participar en este tiempo juntos. Donde quiera que estén, esperamos tu guía, que tú recuerdes a cada uno. Permítenos el corazón que ama a la iglesia y al Señor. Te pedimos que guíes los labios que testifican de tu palabra de hoy, para que la palabra adecuada delante de tus ojos sea testificada. Encomendamos todas las cosas en tus manos preciosas, desde el principio hasta el fin de esta reunión. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Salmos capítulo 112. Salmos capítulo 112, versículo 4. Leamos juntos. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordiosos y justo. ¿Han estado en paz en el Señor? Y por la distancia social que el gobierno estableció, no podemos estar reunidos de manera presencial. Y veo que en medio de la situación actual, los hermanos guardando la fe se esfuerzan mucho para confiar más en el Señor y para acercarse más al Señor. Por eso estoy muy agradecido. Ahora estamos en la situación muy cansador y difícil, pero nosotros los cristianos que recibimos la salvación debemos estar más despiertos y estar más cerca de la palabra de Dios, confiando en el Señor. Desde la semana pasada, las madres están visitando después de que levantó la cuarentena, en medio del peligro de contagio. Vi que las líderes de madres han visitado diligentemente con sus hijos. Primero me preocupaba por el posible contagio, pero por otra parte he orado a Dios para que las cuidara. Es un aspecto muy hermoso y precioso verdaderamente. Desde la próxima semana van a visitar a los servidores. Pienso que también los jóvenes visitarán pronto. En plena dificultad, cuidaron a los hermanos y guardando la fe, predicaron el Evangelio. Por eso
estoy muy agradecido de todo eso. A pesar de que es situación difícil, no seamos pasivos en la obra del Señor, sino que sigamos más adelante para guardar nuestra fe y para crecer más y para evangelizar más, ¿ya? Ahora vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido en el sermón pasado y continuaremos con el tema. Aquí en Salmos capítulo 112 se resumen algunos puntos claves de los cristianos debemos saber. Aquí sale la palabra recto, el cual se en contraste con el impío. Sale la expresión, el hombre clemente que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y se expresa como un hombre justo, la persona recta, tiene una relación correcta con Dios. Dice que esas personas son quienes llevan una vida correcta. Una persona recta. ¿Qué tipo de persona es? En Salmos capítulo 112 sale explicado. ¿Quién tiene la relación correcta con Dios? ¿Quién vive teniendo a Dios como su centro? ¿Quién? Una persona centrada en el prójimo. Así sale definido. Y lo que podemos saber a través de la parte que dice, resplandeció en las tinieblas. Es que aún estas personas tan rectas, que tienen la relación correcta con Dios y que hacen bien a su prójimo, pueden tener momentos de tinieblas. Y en versículo 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Sabemos que pueden venir malas noticias. Por eso es que los impíos reciben sufrimiento, pero los justos también. No se dice que las tinieblas pueden venir a nosotros a pesar de ser justos. Pueden venir tinieblas, pero la luz resplandece en las tinieblas. Porque cuando una persona recta está en tinieblas, aún así puede resplandecer la luz. Porque detrás de ella hay un Dios bondadoso, misericordioso y justo. Una persona puede vivir de manera recta, porque detrás de ella hay alguien absolutamente bueno. Dijo que la persona que vive diligentemente y vive en la verdad, Dios le da la luz y le ayuda de muchas maneras. Y también las bendiciones que recibirá la persona recta están siendo registradas detalladamente para más adelante. Y las personas deshonestas delante de Dios, los malvados, a estos, cuando miserable, será su destino. Esto también está registrado detalladamente. Versículo 4, aquí sale los rectos. Viendo el contexto de las personas rectas, podemos saber que son definitivamente salvos. Las personas rectas se expresan de diversas maneras. En el versículo 1 dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí en otra palabra se dice que la persona recta es aquel que teme a Dios y que se deleita en sus mandamientos. Viendo esto, podemos saber que esta persona tiene la vida que Dios le dio. Dijo que era un hombre recto. Así dice en el versículo 4. Algunos son clementes, misericordiosos y justos. Y en versículo 6 dice,
por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será él justo. Expreso que eran justos. Y versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Una persona que confía completamente en Jehová es una persona que tiene un corazón firme. Por eso, este versículo sale en contraste con el escrito acerca de los malvados. En el versículo 10, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Aquí está hablando acerca de quienes no recibieron la salvación. Se puede ver que las personas rectas son justas, temen a Jehová y se recogían en sus mandamientos. La rectitud es un tema central muy importante en la Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Dios evalúa a una persona, dice, fue recto. Fue recto ante Dios. La rectitud es un tema muy importante en la Biblia. ¿Por qué? Dios es recto. Por eso, en versículo 4 se expresa a la persona recta. Si nosotros estamos seguros de que recibimos la salvación, entonces, después de esto, ¿cómo piensa que deben vivir? Es necesario tener una postura segura acerca de esto. Uno de los temas más importantes de la Biblia es la rectitud. Salmos capítulo 15, versículo 1 y 2 pone, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Quién podrá realmente comunicarse con el Señor? ¿Quién podrá tener comunión, servir al Señor? Lo primero que se menciona como lo necesario es el que anda en integridad. Esto es porque Dios mismo es recto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, podemos ver que Dios es recto y justo. Dios fue recto en el pasado, es recto en el presente y será recto en el futuro. El Señor, quien es honesto, dijo que los guiará. Isaías capítulo 26, versículo 7, escrito así. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Por eso en el Señor, que es recto, hace favorable el camino por el que andan los justos. En esto el Señor está interviniendo. Isaías capítulo 45. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Dios es recto por los siglos de siglos, para siempre. Dios nunca cambia. Y no importa dónde leas en la Biblia, no hay ninguna persona que haya sido escida, sino que está escrito exactamente como es. La razón es porque Dios es honesto. Por eso dijo que la rectitud siempre ha sido el criterio de la evaluación delante de los ojos de Dios. Deuteronomio capítulo 1 dice, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. Entonces serás bendecido. Hay una razón específicamente en la Biblia por la cual David fue elogiado. Dios evaluó de esa forma a David. Primera de Reyes capítulo 15 versículo 5 dice,
Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que la mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en no tocante a Urías Eteo. David era recto y a Dios le agradó. Jehová se complace ante la rectitud. David entendió una cosa de acercarse a Dios. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso, con rectitud en su corazón, voluntariamente le ha ofrecido todo. Nosotros somos las personas que llevan la vida cristiana. Por la sangre del Señor fuimos salvos. Nosotros somos personas que están conectadas con Dios, ¿verdad? Es por esto de que Dios es recto. Por lo que para poder comunicarnos con Dios debe ser recto. Uno puede caer, pero debe ser recto. Dios tiene comunión con los rectos. Por eso es importante la rectitud. Si no es recto, no puede ser salvo. Si engañamos ante Dios, no podemos recibir la salvación. Si esa persona realmente recibe la salvación, significa que ha escuchado de manera recta su condición delante del Dios vivo. Es lo mismo incluso después de ser salvos. Salmos capítulo 112. La vida de persona recta está resumido aquí. Hay dos cosas dichas ahí. Dice, ¿cómo deben vivir las personas rectas? Primero, versículo 1. Aquí dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos sus deleita en gran manera. Cuando uno es recto, puede recibir la salvación. Cualquiera que haya recibido la salvación tendrá miedo y temor de Dios. Así que el que teme a Jehová, el que le exalta, se deleita en su palabra, tiene que llevar buena la relación con Dios para llevar bien su vida cristiana. No es solamente temer y disfrutar los mandamientos de Dios. Por eso, bienaventurados los que se deleitan en gran manera en sus mandamientos. ¿Por qué puede deleitarse en gran manera en la palabra de Dios? Porque Dios se manifiesta al hombre a través de la palabra. Es por eso que las personas que realmente tienen a Dios en su vida disfrutarán aprendiendo la palabra de Dios. Para aquellos que tienen la vida de Dios, esta palabra de Dios es su alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Disfrutar y deleitarse en la palabra es algo natural. ¿Y por qué se deleita la palabra de la Biblia? Se deleita porque Jesucristo está en ella. Detrás de ella está el amor del Señor. También la promesa, y donde no había esperanza, ahora hay esperanza. Por eso se deleita en ella. Sí, dice que es salvo, pero no se goza en escuchar la palabra de Dios. Tiene que haber alguna razón. O está gozándose en algo otro, o está muerto, o tiene algún otro problema. ¿No es cierto? Por eso necesitamos este silencio aún después de recibir la salvación. Actualmente la gente está demasiado ocupada. Están tan ocupados que no son capaces de pensar profundamente sobre la importancia de la vida cristiana.
Jesús también solía tener momentos de silencio, aun cuando estaba muy ocupado. Tenemos que tener los momentos de silencio para pensar en lo grande que es nuestra salvación y lo importante y criterio que es nuestra vida cristiana. La gente actualmente está muy equivocada. Por eso no tiene tiempo de reflexionar sobre sí mismos. Hasta ahora hemos vivido engañado por el diablo. Ahora ya no deberíamos ser engañados. Los que habíamos sido engañados, hemos sido salvados por la preciosa sangre de Jesucristo. Como esto es una gran salvación. A costa de la muerte del Señor fuimos salvos. Después de recibir la salvación, tenemos que guardar nuestra vida cristiana a cualquier precio. ¿No es así? ¿Cómo puedo para que mi vida cristiana sea correcta? Es necesario pensar sobre esto cuidadosamente. La vida cristiana es seria e importante. Y aquellos que se deleitan en los mandamientos de Dios están tratando de seguir correctamente la patua de la palabra de Dios. Nosotros somos quienes debemos recibir la guía del Señor. El Señor sabe todo. Proverbios capítulo 3 dice: reconócelo en todos sus caminos, y Él enderezará tus veredas. Evidente que una persona recta vive teniendo en el centro a Dios. Y la persona que vive teniendo de centro a Dios, Dios les abre los ojos. No para vivir teniendo como centro a uno mismo, sino para que pueda vivir por el prójimo. Versículo 5 dice aquí: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. El hombre de bien debe vivir ese tipo de vida. Nosotros hemos recibido una gran gracia de parte de Dios. Recibí el amor de Dios, el perdón de Dios, y recibimos la gracia y el amor ilimitados. De hecho, las personas que han recibido el amor son las que saben amar. Alguien que ha recibido algo sabe cómo darlo. Las personas que han recibido el amor y la gracia de Dios, esto no es algo solo para nosotros. Entonces, una vez que nos damos cuenta de esto, pensamos en nuestros padres, en nuestros hermanos, en el prójimo, y deseamos transmitir esto a las personas que amamos. Por eso dijo: el hombre de bien tiene misericordia y presta. Es por eso que las personas que tienen una relación correcta con Dios deben cambiar su forma de pensar en sí mismo como el centro, y debe convertirse en alguien que se centra en el prójimo, que está padeciendo para salvarlo. Proverbios capítulo 13, versículos 27 y 28 dice: no te niegues a hacer el bien a quienes es debido. No dejes de dar ayuda a quien la pida. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tiene contigo que darle. Constantemente no se están siendo dadas las oportunidades de hacer el bien. La Biblia nos dice que
no perdamos la oportunidad y hagamos el bien activamente. Versículo 9. Reparte a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Reparte a los pobres. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Porque conocemos a Dios y deseamos las cosas eternas. Hay una razón por la cual los rectos ahorran trabajando duro. La razón del por qué ahorran tanto es porque hay mucha gente pobre espiritual en el mundo. Había mucha gente en el camino a la destrucción. Y por eso trabajaban duro para rescatar a la gente. ¿Cuál es el propósito de la sinceridad del cristiano? No es para que coma y viva bien la vida para sí mismo. Nosotros también trabajamos para rescatar y edificar a más almas después de nacer de nuevo. Hay mucho trabajo que hacer. Si uno trabaja diligentemente, puede dar buen testimonio, un buen ejemplo, y a través de eso puede rescatar a otros. Entonces, se puede ver claramente en Salmos 112 que la persona recta se centra en Dios y el prójimo. En un resumen, que aman a Dios de todo su corazón y que ama a su prójimo como a su propio cuerpo. Por eso, cuanto más aprendemos la Biblia, más nos damos cuenta de la importancia de las almas. El apóstol Pablo, que escribió 14 libros del Nuevo Testamento, ha dicho, para que de todo modo rescate a algunos. Es una persona que sabe lo preciosa que es un alma. Entonces, vamos a decir que hay una persona que realmente teme a Dios. Se deleita en gran manera en las palabras de Dios. Medita en ellas. Le gusta aprenderlas. Y es muy diligente. Usa su riqueza para rescatar a las almas, para edificarlas. Entonces, otras podrían pensar que le debe ir muy bien, que no le pasaría ninguna cosa mala. Pero es cierto que el Señor le va a ayudar para que prospere. Pero los tinieblas vienen. Versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Resplandeció en las tinieblas incluso para los rectos. También pueden venir las tinieblas. Salmos capítulo 34, versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones. Resplandeció en las tinieblas. Los rectos también pueden caer en las tinieblas. Abraham entra a la tierra de Canaán, pero hubo hambruna, ¿cierto? La hambruna fue muy severa. Él valientemente entra en la tierra de Canaán. Cuán severa tuvo que ser la hambruna, que tuvo que bajar hacia Egipto. Ahí vinieron las tinieblas. David fue una persona que sirvió bien a Dios. En la Biblia dice así: David fue recto toda su vida. David, quien era recto, ¿cuántas aflicciones y tribulaciones tuvo? Él, por mucho tiempo, andaba en las valles de lágrimas.
y cayó en muchas tinieblas. ¿No es así? Como cristiano me aferro a Dios y vive una vida correcta y recta. Si es así, entonces no pasará nada. No se refiere a eso. En la Biblia sale que vendrán tinieblas. La Biblia lo dice. Los cristianos pueden padecer tinieblas, pueden padecer grandes aflicciones, pero luego de las tinieblas resplandece la luz. Así dijo en la Biblia. Se dan las tinieblas, pero más tarde Dios le ayuda a entender la razón del por qué fue dada estas tinieblas. En la oscuridad, en las tinieblas hay luz. También el Señor lo ayuda a salir de esta situación. Job era realmente una persona recta. Dios dijo que él dejó el mal, pero un gran desastre vino a él. Lo compara a las tinieblas. A pesar de ser recto, él se enfrentó a unas tinieblas muy grandes. Un día, sus 10 hijos murieron todos a la vez, ¿cierto? Perdió sus venas y todo su cuerpo enfermo de sarna. Job estaba en tinieblas. No se ve una salida. No importa cuándo clamar. No tenía respuesta de Dios. Pero en Job capítulo 38, Dios se lo apreció y lo respondió, ¿verdad? Resplandeció en las tinieblas la luz. Dios se lo apreció a Job y le habló. En la Biblia dice que Dios cada día quita las tinieblas y trae luz en la madrugada. En la vida de Job había venido la oscuridad, pero Dios le dio nuevamente la luz en su vida, ¿cierto? Dios es el único que da la luz. Cuando vienen las tinieblas, nosotros lo sabemos. Y hay un significado claro. La persona que vive en la verdad, pueden venirle tinieblas, pero la luz siempre llega. Si viene la noche, la mañana llega o no. Es una ley. Se supone que debe venir. Después de las tinieblas resplandece la luz. Salmos capítulo 30, versículo 5 dice que la ira de Dios será un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Si viene la noche, luego viene la mañana. De la misma manera, aunque dure el lloro en la vida, sin falta viene la alegría como la mañana. Y para los cristianos, Dios les es luz aún en las tinieblas. Dios lo ha programado así. Así lo ha hecho como una ley de la naturaleza. Los cristianos también pueden morar en tinieblas. Entonces los incrédulos entran en las tinieblas, oscuras sin ninguna luz. Como dice en capítulo 49 de Salmos, entran en un mundo de tinieblas eternas, sin luz en absoluto. Los cristianos entran en el mundo que es eternamente resplandeciente. Así que la mañana y la noche que cada día experimentamos es una revelación. Viene la mañana y viene la noche. Esto se repite, ¿cierto?
Después de un tiempo, el mundo se dividirá en dos. El mundo de eterna luz y el mundo de oscuridad. Así son todos los que están en Adán. Comienza en gozo y termina con tristeza. Pero Israel está al contrario. En Israel viene la noche y viene la mañana. Por la noche se pasa de la oscuridad a la luz, ¿cierto? Todas las cosas que están en Jesús al principio parecen malas y al final terminan siendo buenas. Así que en Cristo viene la noche y viene la mañana. Y al final, el camino de los justos poco a poco está brillando suavemente, para luego entrar en el mundo de la luz eterna. Los incrédulos, por un momento brillan brevemente, pero después entrarán a un mundo de oscuridad eterna. Y en Salmos capítulo 112 nos explica por qué tiene que ser así. Versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Por qué los rectos resplandecen en las tinieblas? Es decir, Dios, quien es la luz, está detrás de ellos. No abandona a los santos. Creó la vida de los santos. Debido a que Dios está detrás, es que la luz puede resplandecer en las tinieblas. Incluso si llegan a tinieblas, Dios da la solución de la vida. Incluso cuando viene la oscuridad, el Señor da y saca la luz en el momento adecuado. Entonces, ¿por qué el Señor les da las tinieblas a los rectos? Cuando se dan las tinieblas, se revela qué es lo que está en el centro, oculto muy profundamente de la persona. Cuando se revela si una persona que es realmente creyente, es sinceramente santa, es realmente recta, cuando cae realmente en la oscuridad, ahí se revela. Cuando se da una prueba, se muestra el corazón de la persona, ¿sí o no? Aquellos que tienen una relación correcta con Dios, incluso si viene la oscuridad, no piensan severamente sobre eso. ¿Por qué? ¿Por qué miran versículo 7? No tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Aquellos que se encomiendan al Dios vivo, quienes tienen un corazón firme y viven la fe verdadera. Por lo general piensa así. Cuando viene la oscuridad, dice, ya era hora. Debido a que la gracia del Señor es mucho mayor que la oscuridad que padezco. Ciertamente la persona que es salva, aunque venga la oscuridad, no tendrá temor de malas noticias. El cristiano sabe que lo que está sufriendo no es nada comparada con el dolor de un día en el infierno. En la vida pueden venir dificultades, pueden venir muchas tinieblas, pero no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Cuando recibes la salvación, conoces a Dios vivo, y cuando cruces la muerte entrarás en el mundo de Dios. De eso puede estar confiado, por lo que
no tendrá temor de malas noticias. Job sufrió un gran desastre. Aún así, él tenía una fe muy firme. Él escuchó malas noticias. Escuchó el sonido de sus bienes volando. Escuchó el sonido de la muerte de sus 10 hijos. Escuchó cómo su cuerpo entero enfermaba. Pese a ello, él guardó su fe. Por supuesto, le da la medida que la persona pueda soportarlo. No lo permite a cualquier persona. El Señor puede dar algo, como malas noticias, a la medida de la resistencia de los cristianos. Y Dios observa cómo reacciona la persona. A veces esta oscuridad es necesaria. ¿Soy realmente un cristiano que tiene la vida de Dios? ¿Cuándo puedes saber esto? Cuando caes en tinieblas. Cuando estés completamente arrinconado en una esquina. Cuando lleguen las malas noticias. En este momento alguien con la fe verdadera se podrá levantar. Él se apoya en Jehová. Se apoya en el Dios viviente. Y su corazón se fortalece. Y no tiene miedo. Entonces, cuando se da la oscuridad, puede medir con precisión el grado de la fe de esa persona. Y algo crece en la oscuridad. La fe de esa persona mejorará y podrá entender las cosas espirituales que Dios le da como bendición. ¿No es así? Por eso, no tendrá temor de malas noticias. Esta palabra es verdad. Se ha apoyado en el Señor y ha establecido su corazón. Les presento algo en un libro. Cuando un hombre llamado Paul Brent, que había curado leprosos toda su vida, se jubiló. Se le hizo una pregunta. ¿Qué se lo quería darle a los leprosos? Así se preguntó y él dijo: dolor. Los leprosos no pueden sentir dolor. Por eso, lo que él más quería darle a los enfermos de lepra era que ellos pudieran sentir dolor. Es una maldición. Es el que no puede sentir dolor. El dolor no es exactamente malo. Nosotros recibimos la salvación y recibimos mucho dolor. Y debido a esto hay muchas personas que han sido salvadas. El dolor no es exactamente malo. Y si el Señor nos da la oscuridad, hace que la luz que nos da se vea mucho más brillante. Vamos a marcar aquí, busquemos Salmos capítulo 97. Salmos capítulo 97, versículo 11. Leamos juntos. La luz sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Dios sembró la luz para el justo. Sembró la luz para no deambular por la vida. Por eso nos ayuda a salir de la oscuridad. Y alegría para los rectos de corazón.
Por eso, los rectos resplandecen en las tinieblas. Puede parecer que está en peligro, pero ciertamente Dios le da el camino para escapar y le da la luz en la tiniebla. Lo ayuda para que pueda salir. Dios ve muy lejos. ¿Saben cuánto es la coeficiente intelectual de Dios? La inteligencia de Dios es infinita. Su coeficiente intelectual es ilimitado. Les digo algo que sale en un libro. El diablo juzga ajedrez con un joven. El contrato es así. El que pierde será el siervo del otro. Pero poco después, el joven se inmutó. ¿Por qué? Le dio jaque. Pero un jugador de ajedrez pasaba ahí y observó un poco. Y vio que había manera de evitar. Entonces dijo, joven, no te preocupes. Hay una forma de evitarlo. El joven que jugaba pensaba que no había manera. Pero el juzgador rápidamente encontró la manera de evitar. Estaba completamente arrinconado en una esquina. Pero Dios tiene una respuesta. No importa lo arrinconado que estés en la esquina, Dios tiene un camino. Por eso la luz resplandece en las tinieblas. Porque detrás hay alguien realmente recto. Alguien realmente omnipotente está detrás. Por eso la luz puede resplandecer en las tinieblas. Y así, mientras pasa el tiempo, el Señor ayuda a entender por qué sucedió eso. En Job tampoco entendía por qué sucedían esas cosas. Viendo después, Job pudo notarlo. No lo sabía. En nuestra vida personales también pueden suceder muchas cosas. No lo sabrá enseguida. Pero Dios tiene una respuesta. Y pasando un poco de tiempo, nos ayuda a entender por qué sucedieron las cosas. Y podemos ver que Dios es bueno y que tiene una voluntad y un plan. Aquí nuevamente sale el final de los justos. Los justos están mostrando las bendiciones y que recibirán quienes viven rectamente. Vamos a volver. Salmos capítulo 112, versículo 3. Versículo 3. Leamos juntos. Bienes y riquezas hay en una casa, y su justicia permanece para siempre. Aquí dice, bienes y riquezas hay en su casa. Porque Dios le da bienes y riquezas a los rectos. Él sabe cómo usar las riquezas correctamente. Él le da a los necesitados y a las almas para cementarlas correctamente. El Señor le da porque sabe cómo usarlo. En Iglesia de Corea también hay personas a las que Dios da riquezas. El Señor se las da a aquellos que saben cómo usarlas. Hay otras personas a las cuales, si el Señor les da riquezas, esa persona arruina su fe.
también hay personas a las que el Señor nos les da. Hay personas que si le da dinero, hacen mal y puede arruinar su fe. A ellos el Señor les da moderadamente. Porque Dios quiere que nos vaya bien. Si usa sus riquezas honestamente y bien, entonces, ¿por qué lo hace honestamente y bien el Señor le da más? Y dijo que su descendencia sería poderosa. Versículo 2, leamos juntos. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Los que sirven a Dios correctamente, la descendencia de esa persona será poderosa en la tierra. Su descendencia. La descendencia de los rectos será bendita. Las personas que viven correctamente en el Señor, no solamente esa persona y su familia serán benditas, sino que su descendencia también lo será. ¿Conocen el boomerang? ¿Cierto? Cuando le tira, regresa nuevamente. Si tenemos a Dios y a nuestro prójimo en el centro de nuestra vida, Dios nos recompensa con la bendición. Pero no solamente a nosotros, sino también a nuestros hijos. Lo dice la Biblia. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Es una promesa. Busquemos Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, versículo 25 y 26. Leamos juntos. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Los que obran correctamente en medio de la verdad, su descendencia también serán benditas. Por eso, quienes quieren que sus hijos caminan correctamente, que a su descendencia le vaya bien, esa persona debe vivir correctamente en Dios. Sin duda el Señor le dará la bendición. Busquemos Salmos capítulo 128. Salmos capítulo 128 del versículo 1 al 4. Leamos juntos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en su camino. Cuando comeréis el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquí dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Esa persona en el mundo comerá el trabajo de sus propias manos. Y tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. La vid da gozo. Cuando tu esposo o esposa esté en casa, te dará gozo. Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
árbol de olivo. En Jueces capítulo 9 dice, el olivo honraba al hombre y a Dios. Entonces, mi hijo pequeño, tu hijo como plantas de olivo alrededor. Glorificar a Dios y glorificar a las personas serán usados muy preciosamente por Dios y por las personas. Y también dice, he aquí, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esa es una promesa de Dios. Vamos a volver. Salmos capítulo 112, versículo 5. Nuevamente promete otra bendición. Versículo 5, leamos juntos. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Él estará bien. El hombre de bien tiene misericordia. Versículo 6, leamos juntos. Por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será él justo. El nombre permanecerá para siempre. Ningún otro nombre en el mundo es tan glorioso como el nombre cristianos. Cristianos. Cuán precioso es tener un buen nombre en el Señor. En memoria eterna será él justo. Dios recordará a esa persona. ¿Quién conoce a Cristo? Esa persona se hace famosa por Cristo. ¿Quién es una persona famosa en este mundo? La persona que vive en Dios. Los que realmente tienen la vida de Dios. Las personas que viven aferradas a Dios. El nombre de esa persona se hace famoso. Yo una vez leí un escrito de D.L. Moody. Para que una persona sea reconocida, deben haber pasado 1000 años desde su muerte. Por ejemplo, cuando le dice a la gente de la generación de Noé el nombre de un gran nombre, ese probablemente haya sido Enoc. Noé debe haber sido nada. Si le preguntas a la gente de la generación de Abraham sobre un gran hombre, las personas no dirán Abraham, dirían Noé. En los días de Moisés, el nombre de Abraham puede escucharse como un gran hombre. Y en la generación de Juan el Bautista puede ser Elías. En la época de Jesús, nadie en la ciudad de Jerusalén debe haber pensado que Pedro era un hombre digno. Él no era famoso. Pero él conocía al Señor Jesús. Y también Pedro seguramente habrá pensado que si Moisés y Elías fueran enviados en su lugar para declarar la ley de Dios y para testificar del cumplimiento de todas las profecías acerca de Cristo, podría sacudir toda la ciudad. Pero no fue Moisés o Elías los que hicieron esto, sino que fue Pedro quien hizo este gran trabajo. En ese entonces, Pedro no era una persona muy famosa, pero miren ahora, es una persona realmente famosa. Ahora, los cristianos viven modestamente, pero los cristianos son personas realmente famosas. ¿No es así? Veamos después, versículo 9. Leamos juntos. De parte del
a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será enaltado en gloria. Aquí dice, su justicia permanece para siempre. Todo lo que los cristianos hayan hecho en la verdad permanecerá para siempre. Será para siempre y será recordado para siempre. Aquí dice también, su poder será exaltado en gloria. Poder exaltado en gloria. Se vuelve glorioso, fuerte y va más alto. Los rectos también experimentan la bendición de Dios en este momento, en este mundo, para ver qué sucede con sus hijos y su descendencia. Y quien camina en la verdad, incluso si cruza la muerte de Dios. Su justicia permanecerá para siempre. Y su poder será exaltado en gloria. Dice que Él será glorificado incluso ante Dios. Y dijo acerca de los malvados. Versículo 10. Leamos juntos. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Sale que el malvado es deplorable. Los impíos verán la glorificación de los justos. Se afligirán y morirán. El deseo de los impíos perecerá. Esaú perdió su obligación moral de progenitor y perdió las bendiciones de las primogenitura. Y según la Biblia, luego lloró mucho. Perder las riquezas es perder poco. Perder una enfermedad es mucho. Y perder la salud es perderlo todo. Es perder, pero perder a Cristo es perder todas las cosas que son eternas. Aquí dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. Los cristianos ahora reciben odio. Las personas religiosas que no han nacido de nuevo odian y se disgustan de los cristianos que renacidos. Mucha gente quiere que nos equivoquemos. Es el diablo quien quiere que los cristianos renacidos salgan mal. Los falsos religiosos también quieren que los cristianos salgamos mal. Y nosotros somos testigos. Pero hay un Dios detrás. La persona que se opone a este cristiano, se opone al Señor, esta persona, es como el versículo 10. Los malvados verán a los cristianos que han renacido. Verán a los cristianos en el cielo. Y viendo ahí, se lamentarán y desaparecerán. Busquemos Salmos capítulo 35. Salmos capítulo 35, versículo 21. Veamos juntos. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, Ea, nuestro ojo lo han visto. Aquí hay algunos que quisieran que los cristianos hicieran mal. Esto sonriendo.
Pero un poco después, el día en que el Señor venga, ya no reiré ella, sino que en su lugar voy a llorar realmente triste. El mendigo Lázaro está en los brazos del Señor, en el cielo, en el paraíso. El rico está en el Hades sufriendo, viendo a Lázaro. Cuán resentido estaba. Lázaro era el mendigo. Comía de lo que caía de la mesa de rico. La persona más miserable está más alto. El hombre rico, que era el más fanfarrón, está sufriendo mucho en el Hades. Qué resentido. Pero hay tales cosas. La Biblia dice, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Cuando el poder del justo sea exaltado en gloria, el impío se dará cuenta que se equivocó. Estamos completamente equivocados en el plan de vida. La vida se dividirá en dos. Busquemos Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Versículo 17 y 18. Leamos juntos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta es la palabra habla por Jehová, Dios de los ejércitos. Y serán los salvos para mi especial tesoro. En la traducción japonesa dice, se verá claramente la diferencia entre los que sirven y los que no sirven a Dios. Ahora, justo e impíos. Los que recibieron la salvación y los que no la recibieron. No hay una gran diferencia. Más bien las personas que viven en la verdad son pisoteadas. Pero un poco después veremos cuán grande será esa diferencia. Los incrédulos entenderán que han perdido su vida. Los que estaban debajo de ellos, las personas más humilladas, tienen un puesto más alto de gloria. Qué sorprendente sería conocer todos los privilegios y la presión y la posición de los santos. Son hijos de Dios y la esposa de Cristo, llevando el cuerpo de resurrección y siendo el más glorioso. Esas personas, yo era el jefe y este era el empleado. Y lo empleaba, pero ahora lo vio allá arriba. Uno recibe sufrimiento. En el mundo esto puede suceder. Hay tal cosa. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a ver
Zacarías, capítulo 9. Zacarías, capítulo 9, versículo 16. Veamos juntos. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, como rebaño de su pueblo. ¿Por qué? Como piedras de diadema. Serán enaltecidos en su tierra. Señaló a los cristianos, dijo, como piedra de diademas. Aquí dice, ¿por qué como piedra de diadema serán enaltecidos en su tierra? La piedra preciosa es escasa, no hay muchas. Pensando esto, no hay muchos cristianos renacidos. La piedra preciosa es especialmente dura y resistente. Los diamantes son muy duros. Mientras venga más oscuridad, vengan persecuciones y malas noticias, más fuerte e irrompible se hará su fe. Los cristianos son más fuertes de los que piensan. La piedra preciosa tiene bastante utilidad. El ser más útil del mundo es el cristiano. Y mientras más se pula esta piedra preciosa, será más brillante. La piedra preciosa resplandece. Los cristianos resplandecen. Y está en todo el mundo. Nosotros no somos los únicos renacidos. Hay renacidos aquí, allí. El Señor se llevará a todas las personas renacidas. Cuando viene un ladrón, se lleva un trapo o una piedra preciosa, llevará a todos los cristianos renacidos. La Biblia dice sobre un hombre malvado que se arrepiente. Judas Iscariote siguió a Jesús durante 3 años. Cuando se lamentara por la muerte, realmente debe haber estado quebrando su cabeza de arrepentimiento. Una persona que recibe a Cristo es mejor decisión de su vida. La persona que encontró a Jesús, esa fue la mejor decisión de su vida. Viendo la Biblia, Jesús fue seguido para esta palabra. Las personas que siguieron a Jesús, Jesús hizo que sus vidas valieran la pena. Algunas personas se siguen los medios de comunicación masiva. Siguen la filosofía, siguen a las personas del mundo. Nosotros seguimos a Cristo. Cristo es nuestro toda la vida. En que tiene a Cristo, lo tiene todo. Pensemos. En nuestra vida, ¿qué es lo más importante? En mi vida, conocer a Cristo es lo más importante. No hay nada más importante que esto. Entre las decisiones, la mayor decisión que pude tomar era ir al retiro y recibir la salvación. Era la mejor decisión. Y cuando uno cruza la muerte, no tenemos nada a lo que podamos aferrarnos. Confiando en la sangre preciosa de Cristo, pasa por la muerte. Un leñador construyó una casa.
la construyó, pero luego se quemó la casa. Él cuando volvió a su casa y vio que estaba todo quemado, entró a la ruina y busca algo. Los vecinos se preguntaron qué estaba buscando y luego se dieron cuenta que él buscaba la hacha. Lo encontré. Con esto puede construir otra vez mi casa. Podemos que lo podamos todo, perdamos todo. Pero si tenemos a Cristo, ya tenemos todo. Por eso en la Biblia, en Salmos 112, el recto vive teniendo de centro a Dios. Vive centrado en el prójimo. A esta persona le pueden venir tinieblas, pero como detrás de ella se encuentra Dios, puede resplandecer y caminar en medio de la verdad. Y esa persona misma, su familia y su descendencia están enlazados a un destino eterno. Deberíamos pensar nuevamente, un poco más y más profundamente, cuán importante es la vida cristiana. ¿Ya? Vamos a orar juntos para terminar. Dios, te damos gracias por guiarnos para que podamos estar junto en la iglesia, la cual es el cuerpo del Señor. Guíanos para que podamos tener una relación correcta con Dios en nuestra vida cristiana y vivir centrado en Dios y en prójimo. Guíanos para que podamos amar la palabra de Dios y plena certidumbre de nuestra salvación, teniendo a Dios por nuestra prioridad. Y guíanos para que podamos vencer la oscuridad y que nos viene a nosotros a pesar de que somos justos. Y guíanos para que en toda nuestra vida podamos mostrar tu luz en medio de la oscuridad. Guíanos en todo nuestro camino, como nos has salvado con tu mano, para que en nuestra vida tu gran poder sea manifestado. Y guía para que podamos ir creciendo y siendo cambiados, todos los hermanos juntos en el Señor. Queremos que nos utilices con tu mano, para que muchos frutos de salvación puedan ser llevados. Y también para que podamos vivir como por la gloria del Señor y por el Evangelio, con un corazón dispuesto a pagar la gracia tan grande. Señor, te damos gracias por estar con nosotros en este momento también. Esperamos intensamente que te enseñores de nuestra vida a nuestro lado, a fin de que vayamos venciendo durante esta semana también. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Gracias. Buenas tardes, hermanos, les voy a dar las noticias. En este día tenemos planificado, después del sermón, la comunión general, donde los adolescentes nos tienen preparado una presentación y compartiremos también la comunión los hermanos. Así que no olviden, nos vemos a las 4 de la tarde en punto. Después, más tarde, está la educación a los predicadores, a los consultadores, perdón. El plan de semana comienza desde el día martes 13, donde está la reunión del distrito 2. El miércoles nos juntamos con normalidad a escuchar el sermón de miércoles a las 19:30 horas. Y el día viernes la reunión del distrito 3. El sábado por último está la reunión de profesores y la reunión de jóvenes. Recordar también que estamos en esta próxima semana con seminario del distrito 4
así que para que también estemos apoyando a nuestros hermanos del Distrito 4, y si tenemos invitados, es la oportunidad de poder participar con ellos. El Distrito 3, la semana del 19 al 23, también tiene planificado el seminario, así que es una oportunidad donde podemos compartir y apoyar a nuestros hermanos, compartir el Evangelio con otras personas. Recordemos que las reuniones de distrito son a las 20 horas vía Zoom, y las de miércoles, ¿verdad?, son a las 19:30 para que nos conectemos puntual, ¿ya? Hemos venido anunciando una noticia sobre si alguien tiene consulta, el tiempo de aclararla, así que se puede comunicar o con pastor o con el líder de cada distrito para guiar esa consulta a la brevedad. Y por último, los datos de transferencia para la ofrenda están en el boletín, así que compártanlo de ser necesario. Eso, hermanos, yo no tengo ninguna noticia más que informar. Adiós.